Sinestesia. En la vida corriente no sumamos nuestras percepciones en una especie de síntesis permanente. Estamos en la experiencia sensible del mundo. A cada momento la existencia solicita la unidad de los sentidos. Las percepciones sensoriales impregnan al individuo manifiestamente. No se asombra al sentir el viento sobre el rostro, al mismo tiempo que ve cómo los árboles se doblegan a su paso. Se baña en el río que tiene ante la vista y siente la frescura luego del calor de la jornada. Aspira el perfume de las flores antes de tenderse en el suelo para dormir, mientras que a lo lejos las campanas de una iglesia indican el comienzo de la tarde. Los sentidos concurren en conjunto para hacer que el mundo resulte coherente y habitable. No son ellos quienes descifran al mundo, sino el individuo a través de su sensibilidad y su educación. Las percepciones sensoriales lo ponen en el mundo, pero él es el maestro de la obra. No son sus ojos los que ven, sus orejas las que escuchan o sus manos las que tocan. Él está por entero en su presencia en el mundo y los sentidos se mezclan a cada momento en la sensación de existir que experimenta. No se pueden aislar los sentidos para examinarlos uno tras otro a través de una operación de desmantelamiento del sabor del mundo. Los sentidos siempre están presentes en su totalidad. En Cartas sobre los sordos y los mudos para los que oyen y hablan, Diderot inventa una fábula al respecto. A mi juicio sería una agradable sociedad la de 5 personas, cada una de las cuales solo tuviera uno de los sentidos. No hay duda de que todas esas personas se tratarían como si fueran insensatos, y os dejo que penséis con qué fundamento lo harían. Por lo demás, hay una observación singular para formular sobre esa sociedad de 5 personas, cada una de las cuales solo es poseedora de uno de los sentidos. Es que, por la facultad que tendrían para abstraer, todos ellos podrían ser geómetras, entenderse de maravillas y solo entenderse a través de la geometría. El mundo solo se da a través de la conjugación de los sentidos. Al aislar a uno u otro se llega, en efecto, a hacer geometría, aunque no refiriéndonos a la vida corriente. Las percepciones no son una adición de informaciones identificables con órganos de los sentidos encerradas rígidamente en sus fronteras. No existen aparatos olfativo, visual, auditivo, táctil o gustativo que prodiguen por separado sus datos, sino una convergencia entre los sentidos, un encastramiento que solicita su acción común. La carne es siempre una trama sensorial en resonancia. Los estímulos se mezclan y se responden, rebotan los unos en los otros en una corriente sin fin. Lo táctil y lo visual, por ejemplo, se alían para la determinación de los objetos. Lo gustativo no es concebible sin lo visual, lo olfativo, lo táctil y a veces incluso lo auditivo. La unidad perceptiva del mundo se cristaliza en el cuerpo por entero. La forma de los objetos no es el contorno geométrico. Mantiene una cierta relación con su propia naturaleza y habla a todos nuestros sentidos al mismo tiempo que a la vista. La forma del pliegue de un tejido de lino o algodón nos permite ver la flexibilidad o la sequedad de la fibra, la frialdad o la calidez del tejido. Puede verse el peso de un bloque de hierro que se hunde en la arena, la fluidez del agua, la viscosidad del jarabe. Se ve la rigidez y la fragilidad del vidrio, y cuando se rompe con un sonido cristalino, el sonido es transportado por el vidrio visible. Puede verse la
elasticidad del acero, la ductilidad del acero al rojo vivo. Incluso cuando la mirada se desvanece, los gritos del niño que se aleja de la casa lo mantienen visible. Merleau-Ponty subordina el conjunto de la sensorialidad a la vista. Otros lo establecen bajo el reino de lo táctil. La piel es, en efecto, el territorio sensible que reúne en su perímetro el conjunto de los órganos sensoriales sobre el trasfondo de una tactilidad que a menudo ha sido presentada como la desembocadura de los demás sentidos. La vista sería entonces un tacto de la mirada, el gusto una manera para los sabores de tocar las papilas, los olores un contacto olfativo y el sonido un tacto del oído. La piel vincula, es un teflón de fondo que reúne la unidad del individuo. Nuestras experiencias sensoriales son los afluentes que se arrojan al mismo río que es la sensibilidad de un individuo singular, nunca en reposo, siempre solicitado por la incandescencia del mundo que lo rodea. Nuestras experiencias sensoriales son los afluentes que se arrojan al mismo río que es la sensibilidad de un individuo singular, nunca en reposo, siempre solicitado por la incandescencia del mundo que lo rodea. Si se siente a la distancia el perfume de una madreselva que puede verse, si se vibra con una música que nos emociona, es porque el cuerpo no es una sucesión de indicadores sensoriales bien delimitados, sino una sinergia donde todo se mezcla. Paul Cézanne, escribe también Merleau-Ponty, decía que un cuadro contiene en sí mismo hasta el olor del paisaje. Quería decir que la disposición del color sobre la cosa significa por sí misma todas las respuestas que daría a la interrogación de los demás sentidos, que una cosa no tendría ese color si no tuviera esa forma, esas propiedades táctiles, esa sonoridad, ese olor. El cuerpo no es un objeto entre otros en la indiferencia de las cosas. Es el eje que hace posible al mundo a través de la educación de un hombre inconcebible, sin la carne que forma su existencia. Está comprometido en el funcionamiento de cada sentido. El ojo no es una simple proyección visual, ni el oído un simple receptor acústico. Los sentidos se corrigen, se relevan, se mezclan, remiten a una memoria, a una experiencia que toma al hombre en su integridad para dar consistencia al mundo. Aristóteles evoca así un sensus communis que opera una especie de síntesis de las informaciones proporcionadas por los otros sentidos. La percepción sinestésica es la regla, escribe Merleau-Ponty. La percepción no es una suma de datos, sino una aprehensión global del mundo que reclama a cada instante al conjunto de los sentidos. El límite de los sentidos. Las percepciones son difusas, efímeras, inciertas o a veces falsas. Proporcionan una orientación muy relativa sobre las cosas allí donde un saber más metódico exige rigor en detrimento de las vacilaciones del sentido a las que el mundo está acostumbrado. La ciencia no es el conocimiento del objeto que toco, veo, huelo, gusto u oigo. La ciencia es puritana, rechaza el cuerpo y mira las cosas con frialdad y espíritu geométrico. El conocimiento humano carece, por cierto, de universalidad y rigor, pero sirve humildemente al desarrollo de la vida cotidiana y al sabor del mundo. Les resulta indispensable. No es conocimiento de laboratorio, sino el generado al aire libre,
Sin embargo, en la experiencia común, las percepciones sensoriales no son las únicas matrices de la relación con el mundo. El razonamiento, no el científico, sino el de la experiencia, corrige permanentemente las ilusiones, que existen más en los escritos de los filósofos orientados a estigmatizar lo sensible que en la vida corriente de los hombres. Por otra parte, la razón ha dejado de ser un instrumento de la verdad, no es infalible. El ajuste con el mundo implica entonces aunar la percepción con el razonamiento. Existir significa afinar permanentemente los sentidos, desmentirlos a veces, para acercarse lo más posible a la ambigua realidad del mundo. La tarea de los sentidos en la vida corriente siempre implica un trabajo del sentido. Los ojos y las orejas de los hombres solo son falsos testigos si el alma de los hombres no sabe escuchar su lenguaje. Ya decía Heráclito. Demócrito opone el oscuro conocimiento de los sentidos al luminoso surgido del razonamiento. Platón inaugura una larga tradición de desprecio de los sentidos y del cuerpo, pálidas pantallas ante la esencia de las cosas. En el Fedón dice, el alma razona con mayor perfección cuando no la perturban la audición ni la visión, ni dolor ni placer alguno, cuando, por el contrario, se concentra lo más posible en sí misma y manda alegremente a pasear al cuerpo. El conocimiento sensible es fluctuante, nunca sigue siendo el mismo, a la inversa del alma que se lanza hacia lo que es puro, lo que es inmortal y siempre parecido a ella misma. A través de los ojos del alma y del pensamiento, el hombre penetra en los arcanos de lo sensible, aparta los colgajos que condenan la realidad del mundo y accede a una inteligencia purificada de lo sensible. Aristóteles se opone a Platón y, al denunciar el carácter abstracto de ese proceso en contra de los sentidos, escribe: debemos sostener que todo lo que aparece no es verdadero, ante todo, admitiendo incluso que la sensación no nos engaña, al menos sobre su propio objeto. Sin embargo, no se puede identificar la imagen con la sensación. Luego nos asiste el derecho a sorprendernos con dificultades tales como las magnitudes y los colores. ¿Son realmente tales como aparecen desde lejos o tal como aparecen desde cerca? ¿Son realmente tales como se les presentan a los enfermos o como se les aparecen a los hombres que gozan de buena salud? ¿El peso es aquello que parece pesado a los débiles o a los fuertes? La verdad es lo que vemos mientras dormimos o en el estado de vigilia. En efecto, sobre todos estos puntos resulta claro que nuestros adversarios no creen en lo que dicen. Por lo menos no existe persona alguna que al soñar una noche que se encuentra en Atenas, mientras se halla en Libia, se ponga en marcha hacia el Odión. Aristóteles se burla de Platón y de sus émulos que estigmatizan el cuerpo y los sentidos. Recuerda con razón que las informaciones proporcionadas por los sentidos dependen de las circunstancias y que éstas no contienen ninguna verdad inmutable. El proceso a los sentidos es, pues, un absurdo, una abstracción que, destaca Aristóteles con malicia, no les impide vivir la vida cotidiana sin demasiadas preocupaciones. No hay que confiar en los sentidos sin antes haber sopesado las informaciones. Si veo un leño roto sobre el agua, no necesariamente lo tomo por tal. Y si el sol me parece cercano, no trato de extender la mano para tomarlo. Descartes es escéptico con respecto al conocimiento sensible, al que niega la facultad de alimentar la reflexión científica. Comienza de esta manera la tercera meditación. Ahora cerraré los ojos
Me taparé las orejas, me apartaré de todos mis sentidos, incluso borraré de mi pensamiento todas las imágenes de las cosas corpóreas, o al menos, porque esto es muy difícil de lograr, las consideraré como vanas y falsas. La parábola del trozo de cera recuerda la no permanencia de las cosas. En la vida corriente, la cera adopta varias formas que no molestan a quienes la utilizan. Posee una sucesión de verdades según las circunstancias. No es siempre el mismo objeto para los sentidos. Solo el entendimiento, concluye Descartes, enseña la verdad de la cera. Rechaza el testimonio de los sentidos que hace ver redondeadas a torres alejadas que en realidad son cuadrangulares. Incluso lo que denomina sentidos interiores engañan, dice Descartes en la sexta meditación, al tomar desdichadamente el ejemplo del dolor que sienten en un miembro mutilado las personas que han perdido un brazo o una pierna. Se trata de un error de la imaginación, sostiene Descartes, al concluir que incluso no puede estar seguro de que me duela alguno de mis miembros, aunque sienta dolor en él. Al ignorar la realidad del dolor en el miembro fantasma, Descartes llega a dudar de los dolores que siente, como si en efecto el cuerpo se equivocara perpetuamente, pese a imponer su molesta presencia al alma. Otra fuente de error es el ambiguo reparto de sensaciones de la vida real con las que provienen de los sueños que sin embargo le dan a quien duerme la convicción de que son muy reales. Puesto que la naturaleza parece llevarme a muchas cosas de las que la razón me aparta, no creo que deba confiar mucho en enseñanzas de esa índole, concluye. Descartes confiere al conocimiento sensible un estatuto subalterno con respecto al entendimiento, pero lo concibe como necesario para la existencia a causa de su utilidad práctica, y pese a todo también para la fuente de la ciencia, aunque de inmediato sea sometido a prueba. Pero, ¿cómo podría negar que estas manos y este cuerpo sean míos? Si lo hiciera, quizás me comparara con esos insensatos cuyo cerebro se encuentra tan perturbado y ofuscado por los negros vapores de la bilis que constantemente aseguran que son reyes cuando en realidad son muy pobres, que están vestidos con oro y púrpura cuando en realidad se encuentran desnudos, o imaginan ser cántaros o tener un cuerpo de vidrio. Pero ¿cómo? Son locos, y yo no sería menos extravagante si siguiera sus ejemplos. De esta manera, Descartes distingue dos regímenes diferentes de la sensorialidad que no se juntan nunca. Pero, sin embargo, es preciso prestar atención a la diferencia que existe entre las acciones de la vida y la búsqueda de la verdad, la que tantas veces se ha inculcado, pues cuando se trata de la conducta de la vida, sería algo ridículo no remitirse a los sentidos. La unión del cuerpo y del alma impone a la mediación de los sentidos para acceder a lo real y llama al alma a la corrección. Solo de ella provienen todas las certezas. Si bien Descartes expresa su desprecio por los sentidos a los efectos de la elaboración de un sistema científico digno de ese nombre, olvida otra dimensión del conocimiento sensible, la que alimenta el trabajo de los artesanos o de los artistas de todo tipo. Nietzsche resume el razonamiento que desemboca en la descalificación de los sentidos. Los sentidos nos engañan. La razón corrige sus errores. Por lo tanto, se concluye que la razón es la vía que lleva a lo permanente. Las ideas menos concretas deben ser las más cercanas al verdadero mundo. La mayoría de las catástrofes provienen de los sentidos, ya que son engañadores, impostores, destructores. De hecho, las percepciones sensoriales no son ni verdaderas ni falsas. Nos entregan el mundo con sus propios medios, dejando que el individuo las rectifique según sus conocimientos.
trazan una orientación sensible, un mapa que no es en absoluto el territorio, salvo para quien acepte permanentemente confundir Roma con Santiago. En principio, cada uno sabe cómo manejarse en las situaciones de ambigüedad y actuar en consecuencia, desplazándose para ver con mayor claridad, acercándose para aguzar el oído ante un grito casi inaudible, o para extraer del arroyo la rama que parecía quebrada, pero que no lo estaba.